Tiene la amabilidad de haberse acercado hasta nuestro estudio el diputado nacional Eduardo Tonioli. ¿Cómo va, diputado? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación, es un gusto estar acá. Bueno, creo que hay muchísimos temas por hablar. ¿Cuántas horas tenemos? No tenemos tantas horas, así que vamos a tratar de compactarlo de la forma más sucinta pero aprovechable posible. Rosario está siendo el epicentro del país, podemos decirlo, políticamente hablando, lamentablemente por cuestiones que tienen que ver con la seguridad. ¿Qué pasa hoy en Rosario para el rosarino o la rosarina de a pie? Mira, lo que pasa es, hay una foto, pero esto es una película, ¿no? Que ya lleva varios años, al menos 15 años para tomar alguna fecha en la que empieza... Podemos decir que es una saga, tranquilamente. Sí, claramente, 2009, 2010 empieza a crecer exponencialmente la tasa de homicidio, que quizás es la expresión más brutal o más clara del crecimiento de la violencia urbana, ¿no? De estar en una media similar a la del resto del país o al promedio nacional. Rosario en ese momento pasa a duplicar, triplicar y a veces, en ocasiones, en esta saga de estos 15 años, incluso a cuadruplicar la media nacional de tasa de homicidios, ¿no? Eso es lo que particularmente llama la atención. Y bueno, tengo para mí que, y está claro que ha sido así, lamentablemente un hecho de resonancia internacional como ha sido el atentado sufrido por el supermercado del suegro de Lionel Messi, es lo que finalmente instala en la agenda política nacional la cuestión de Rosario y la violencia urbana de Rosario. A partir de eso, una iniciativa que ya llevaba un tiempo, un año aproximadamente, presentada en la Cámara Baja Nacional, que es la ley o el proyecto de ley de fortalecimiento de la justicia federal para la provincia de Santa Fe, no solo para Rosario, sino para las jurisdicciones de Rosario, Venado Tuerto, Santa Fe misma, Reconquista, San Lorenzo, que se crea a partir de esta ley. Empieza a moverse, ¿no? Ya había tenido algún movimiento en diciembre con una reunión en la Comisión de Justicia. Bueno, logramos finalmente que este proyecto, que lleva las firmas de 18 de los 19 diputados y diputadas nacionales de Santa Fe, llegue al recinto. Y eso es bueno en dos sentidos. Primero, porque va a tener un impacto operativo concreto, hay que decirlo, a mediano plazo, para no generar falsas expectativas. Pero es concreto. Es concreto, en una de las dimensiones del abordaje necesario a la cuestión de la violencia urbana. No solo en Rosario, en Santa Fe también, ¿no? Porque en esta saga de 15 años también ha habido altas y bajas en la tasa de homicidio, también en la ciudad de Santa Fe. En una de las dimensiones que es la persecución penal a algunos de los delitos que construyen este escenario. Narcotráfico, trata de personas, lavado de activos, ¿no? Ahora bien, la otra razón por la que este proyecto es importante es por la forma en la que se logra construir este proyecto, que es a través del consenso de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria de la provincia de Santa Fe en la nación, ¿no? Y eso es muy saludable, porque fuerzas políticas que en otros temas evidentemente no nos ponemos de acuerdo fácilmente, en este tema por lo que sea, por la emergencia, por el clamor popular, por lo que sea, terminan poniéndose de acuerdo, sentándose en una mesa y empujando la aprobación de esta iniciativa. Qué bueno sería poder trasladar ese acuerdo, ese consenso, ese mecanismo de trabajo y de búsqueda, ¿no es cierto?, de acuerdos entre todas las fuerzas políticas a otros planos o a otras dimensiones que hacen a esta cuestión de la violencia urbana. Doy un ejemplo concreto que para mí es central, una reforma policial integral. Ya estoy hablando de la legislatura provincial, donde ha habido proyectos presentados en su momento por el gobernador de la provincia, que para mí fueron cajoneados por un lado por la oposición, que tiene mayoría en diputados, y que también hay que decirlo, producto de los ides y vueltas en la política de seguridad del gobierno provincial, tampoco se le puso desde el Ejecutivo demasiado ahínco, ¿no es cierto?, a empujar esos proyectos de ley. Pero sería el segundo paso a dar en este escenario tan complejo, ¿no? También hay una cuestión que, sin irnos del Congreso de la Nación, ocurrió
en las últimas horas y que tiene que ver con que al momento de que debería tratarse esto en el Senado, esta reforma o esta estructura judicial que llegaría a Santa Fe, no se trató. No hubo quórum por parte de la oposición. Oposición que, como vos recién decías también, en algún punto empujó también esto. Sí, yo creo que fue una situación lamentable. No me quiero poner en moralista ni mucho menos, pero a ver, digo, tengo 46 años, milito desde los 15, no me asusta la discusión política, incluso la discusión cuando es vehemente, ¿no es cierto? Pero creo que hay que ponerle un límite a esto que es en realidad es como un perro mordiéndose la cola, la política mordiéndole la cola a la política y discutiendo formalidades del funcionamiento de un cuerpo, discutiendo... Que no llevan a nada. No van al fondo de la cuestión, digo, cuestiones de orfebrería casi legislativa, cuando hoy es momento de responder a demandas concretas. No solo se trataba en esa sesión, o se iba a tratar y se iba a aprobar la ley de fortalecimiento de la justicia federal en Santa Fe, sino que se iba a tratar Alcohol Cero, una iniciativa que hemos trabajado mucho en la Cámara de Diputados, que nos costó una cantidad impresionante de reuniones de comisión para poder llegar a acuerdos y que quedó demostrado que tiene amplio consenso en el Congreso y amplio consenso social. Esa ley capotó a partir de esta decisión de un grupo de legisladores, básicamente de Juntos por el Cambio, de retirarse del recinto, la ley Lucio. Y si bien no quería entrar en caracterizar o quiénes fueron los que se pararon y se fueron, la ley Lucio fue casi una bandera de Juntos por el Cambio, que queda demostrado, digo, que fue a partir de un uso maniquio, de un uso que de alguna manera están mostrando en este momento que tenían poco interés en la cuestión de fondo, pero también lo usaron como bandera y a la hora de tener que levantar la mano para aprobarlo, ponen por delante la pelea de los políticos y no la demanda de la sociedad, ¿no? Me parece que hay que revisar eso, hay que hacer una sesión, el Senado debería poder hacer una sesión en breve, saldar esa cuestión, dejar al costado las disputas por otros temas, ¿no es cierto?, que quizás hoy no son necesariamente de urgencia, o sí, pero sobre los que no hay acuerdo, y estos proyectos que a priori todos dicen que quieren aprobar, bueno, aprobarlos definitivamente. Había 3 nombramientos de jueces también para la provincia de Santa Fe, digo, estamos hablando de emergencia, nos rasgamos la vestidura, decimos que tal tiene la culpa de que no se nombra a los integrantes del Senado en el Consejo de la Magistratura, o que este pliego no se puso a consideración, cuando hay que votar los pliegos me las pico y me voy del recinto. Un poco más de empatía, ¿no? Cuando decís que capotó la ley, ¿no hay posibilidad de tratamiento? ¿O sí? No, capotó en esta sesión, pero digo, lo que muchas veces puede ser para un legislador, una legisladora, algo que decís, bueno, lo trato en 15 días, un mes, 2 meses, detrás de esas iniciativas hay personas, familiares de víctimas... Que tienen otros tiempos. Que tienen otros tiempos y que vienen peleando hace años. Digo, la ley de Alcohol Cero, para mí es una ley que ya tendríamos que haber aprobado hace mucho tiempo, solo por una sola razón, porque en las jurisdicciones, ya sea países, Paraguay, Uruguay, por ejemplo, o provincias, Jujuy, para dar un ejemplo, donde esta ley se aprobó, bajaron sustancialmente los siniestros viales. No hay forma de refutar eso. Claro, frente a eso, que me vengan, porque también, digo, a mí también me genera duda esto de que no haya habido presiones de quienes fueron a presionar también en diputados, que fueron la empresa vitivinícola, por ejemplo. Cosa que además es falsa, es una contradicción falsa, porque en ninguna jurisdicción donde se aplicó esta ley y donde bajaron los siniestros viales, bajó la ingesta de alcohol. Lo que separa esto es la ingesta de alcohol de la conducción. No es una ley seca, ¿no? Entonces es una mentira lo que plantean algunas empresas vitivinícolas, cosa que las cerveceras no plantean porque se avivaron de que era mala prensa ir en contra de esta ley y algunas de ellas la promueven. No voy a dar nombre porque no le vamos a hacer propaganda a nadie, pero algunas la promueven. Entonces, dicho todo esto, la baja sustancial en los siniestros viales debería ser un argumento para que rápidamente podamos aprobar esto. Bueno, no fue posible, pero digo, esto da cuenta de una situación en la que también está la política o parte de la política, mordiéndose la cola a sí misma, discutiendo problemas de la política, viendo a ver cómo filma un video de 15 segundos para Instagram o de 1 minuto para TikTok
y después me voy. Nosotros tuvimos hace poquito la presencia del ministro, precisamente por la situación de Rosario y Santa Fe, del ministro de Seguridad de la Nación en el Congreso de la Nación. 6 horas estuvo el ministro, 1 hora y media expuso la situación, dio números, mostró un PDF, etcétera. 1 hora fue para las intervenciones, básicamente los diputados de la oposición, porque eran quienes interpelaban al ministro. Cuando pasó esa hora donde intervinieron todos los diputados de la oposición que querían hablar y filmaron los videos que necesitaban para las redes sociales, no quedó nadie casi de la oposición. Vamos, digo, ¿nos interesa o no nos interesa lo que está pasando? ¿Cuál es el rol de un legislador? ¿Vos te imaginás a, no sé, vamos a los 80, 90, Chacho Jaroslaski, espada legislativa de radicalismo, a Manzano, para decir otro en su momento del peronismo? O de yéndose de la discusión. No, estando 15 minutos filmándose un video y yéndose la discusión, se quedaban hasta que las velas no ardan, ¿no? Entonces, ese es el rol que tenemos que cumplir los legisladores nacionales, ¿no? Discutir, pelearnos si es necesario, rompernos los cuernos, acordar cuando sea necesario y sacar las iniciativas legislativas que mejoren las condiciones de vida de nuestro pueblo, ¿no? Esto es lo que, incluso lo que estás mencionando, Cristina Fernández en sus últimas 2 intervenciones hablaba de esto, de la existencia de un oficialismo y una oposición, no solamente en cuanto a los roles designados, sino también en las prácticas. Ya lo ponía en otro plano, pero hablaba de la existencia concreta de un oficialismo, una oposición que se peleaban, pero que en algún momento, si bien no acordaban, sí dejaban una discusión o un resultado de esa discusión y que políticamente tenía implicancias. Hoy, como que está medio estéril. Sí, yo creo que es también producto de la intervención de otros factores, ¿no es cierto? Lobby, factores de poder que muchas veces condicionan la actuación de alguna fuerza política. Yo quiero dar un ejemplo concreto. Vos recordarás que durante los últimos meses del año, principio de este año, estuvo trabado el funcionamiento de la Cámara de Diputados de la Nación. Básicamente, primero era por el Consejo de la Magistratura, luego por el juicio de la Corte. De hecho, no pudimos avanzar de toda la batería de temas que el Ejecutivo envió, ¿no es cierto?, al Congreso Nacional para la extraordinaria. Solo pudimos finalmente aprobar la moratoria previsional. Que casi no se aprueba. Que casi no se aprueba. Pero digo, dicho esto, una de las sesiones con el que estuvimos muy finito y casi obtenemos el quórum y finalmente se frustró a fin de año, una de las formas de obtener el quórum era convencer a una parte del radicalismo que tiene una relación con la vida universitaria, precisamente a partir de que se creaban 8 universidades nacionales y que tenían un interés, y me consta que tenían interés que salieran y se aprobaran esas creaciones de universidades que tan importantes han sido para la Argentina, donde hay miles y miles de jóvenes que son primera generación de estudiantes universitarios a partir de tener más cerca las universidades, ¿no? Alguna de ellas, de las más nuevas, ha sido creada en nuestra provincia, la de Rafaela. La de Rafaela es un Hay ejemplo. iniciativas que nosotros apoyamos, acompañamos, de crear una en Reconquista y otra en Venado Tuerto. Bueno, cuando estábamos a punto de obtener el quórum, que iba al que iba a acompañar un sector del radicalismo ligado a la vida universitaria, finalmente ese día a la mañana el diario Clarín saca en la tapa un aprete a Lustó, que no es diputado nacional, es senador, pero cuyo grupo de diputados, los diputados que le responden, iban a hacer lo que iban a dar quórum, y finalmente se retrajeron, ¿no? Entonces es un mal ejemplo de algún tipo de presión para condicionar la actuación de determinadas fuerzas políticas, ¿no? Creo que la política tiene que recuperar el diálogo, no tanto ni entre sí, ni con las corporaciones, sino con la sociedad y con las demandas de la sociedad, ¿no? Alcohol cero, ley Lucio, fortalecimiento de la justicia federal, nombramiento de jueces, otra ley que pasó desapercibida y que no pudo aprobarse a partir de este accionar de la oposición, la que elimina la fe de vida de adultos mayores para determinados trámites, algo que precámbico, ¿no es cierto? Obsoleto absolutamente. Absolutamente obsoleto con toda la tecnología que hoy hay para validar la identidad, etcétera. Entonces, me parece que hay que reconectar con la sociedad, con las demandas del pueblo y actuar en consecuencia, ¿no? Ese mismo esquema de deficiencias legislativas que estás marcando y de conexión con
las personas que votan, básicamente, ¿se reproduce en Santa Fe? ¿Provincia? En las legislaturas, en los consejos. Bueno, me parece que es algo en lo que está sumido la política en general y por eso el pase de factura de la sociedad, ¿no? Este año va a ser muy difícil de militar, me parece. Bueno, mira, yo, a ver, recién te hacía referencia que tengo 46 años, milito de los 15, desde lo social, en algún momento lo gremial, lo estudiantil, desde la política más institucional también. Y me parece que si uno puede dar cuenta de que lo que está haciendo, por ejemplo, en un proceso electoral, no es más que lo que hace cotidianamente, es más fácil, ¿no? Si uno no deja de caminar nunca, si uno no deja de hablar con sus vecinos nunca, si uno no deja de tener contacto con instituciones de la sociedad civil nunca, no aparece como un paracaidista húngaro en el momento que hay un proceso electoral, ¿no? Yo creo que a veces, por eso digo, hay que conectar con lo que cotidianamente le pasa o sufre nuestro pueblo para realmente no parecer un marciano. Digo, yo puedo hablar de seguridad pública porque vivo en la zona sur de la ciudad de Rosario, en barrio Hospitales, no vivo ni en un country ni en una torre de la costanera de Rosario. Entonces me pasa lo mismo que le pasa a mis vecinos. Tengo que entrar hacia adentro de mi casa a la misma hora que entra mi vecino, tengo que tener las mismas prácticas de alguna manera de cuidado, de mirar para los dos lados cuando entro, etcétera, ¿no? Si somos capaces en la política y en la institucionalidad hacer o hablar de los mismos temas que hablamos en nuestra vida cotidiana, bueno, es más fácil esto. Ahora sí, estamos preocupados, ¿no es cierto?, por responder mucho más a los acuerdos de cúpula, las roscas, etcétera, o a ver qué me dice el consultor tanto, y estar más preocupado por esas cosas que por buscar respuestas a eso. Que buscar respuesta no es reproducir, bueno, mi vecino me dijo tal cosa, la Durán barbeada que muchos no tienen acostumbrado, sino sentarse y estudiar los temas y tratar de resolver los problemas que nos aquejan, ¿no? Decir, bueno, a ver, tenemos que mejorar la seguridad pública, esa es una verdad de perogrullo, ¿no? Tenemos que mejorar las investigaciones criminales. Bueno, yo puedo decir concretamente que cuando me tocó ser diputado provincial impulsé una ley que se concretó y que creó el organismo de investigaciones. Generó un elemento. Generó una herramienta. ¿Para qué sirvió? Para llevar adelante procesos en el marco de procesos judiciales que abordaban delitos complejos, que deje de ser la policía provincial la que sirva de auxiliar de los fiscales, del MPA, que sea un organismo jerarquizado de profesionales, civiles, etcétera, a cargo de los fiscales, el que investigue, y eso permitió llegar a financieras, por ejemplo, cosas que antes no se tocaban, ¿no es cierto? Llegar a incluso a judicializar a actores del mismo sistema judicial y del mismo MPA, digo, casos resonantes, etcétera. Bueno, eso también es gracias a esa reforma. Bueno, de ahí puedo dar cuenta de algo concreto como para decir, no estoy hablando de generalidades. Hemos tenido un trabajo legislativo, mal bien le puede gustar más a uno o al otro, que tiene sus números en cantidad de proyectos, etcétera, y también tiene sus consecuencias, para nosotros al menos en ese aspecto positiva, ¿no? En Santa Fe, calculo que las columnas vertebrales de lo que van a ser la campaña electoral van a pasar por, primero, las cuestiones que tienen que ver lamentablemente con el narcotráfico. Se puede estirar la cuestión de inflación no solo a Santa Fe, al resto del país también, pero en las últimas horas también se conocieron los números de pobreza. Quizás por eso, recién te decía, es un año difícil para salir a militar, más allá de lo que vos decías recién, de estar todo el tiempo en la calle, de patear los barrios, quizás eso sea un atenuante para esa dificultad. Pero son como muchas cuestiones adversas para decir, vamos a hacer esto frente a estos tres ejemplos. Mirá, sí, está claro, digo, es un escenario complejo. Yo creo que nosotros, tenemos, la política en general tiene que hacer un balance, el oficialismo, nosotros, quienes somos parte del oficialismo a nivel nacional, también, fundamentalmente de lo que nos dejó la pandemia, ¿no? La pandemia dejó un escenario, una Argentina bifronte. Si yo hay algo que rescato es que la salida de la pandemia, este gobierno, por su concepción, permitió que sea
la forma de afrontar la situación crítica que estábamos viviendo sea sin apagar los motores, sin apagar las máquinas de la fábrica, sin ponerle un parate a la actividad económica. Está claro que sin la presencia del Estado, sin un Ministerio de Salud, creo que la pandemia hubiese sido... ¿no? Y de producción también. ¿Por qué digo esto? Porque me refiero a la presencia del Estado con asistencia justamente a la producción, de pagar sueldos. Exactamente. Esa decisión para mí fue clave para lo que vino. Muchos sectores de la actividad económica salieron muy potenciados, muy fuertes para adelante y permitieron que al escenario de inflación creciente que hay, no se le agrega un escenario de recesión, que es lo peor que puede pasar, ¿no? Porque digo, recordemos que el último año del gobierno de Macri fue una brutal recesión. Bueno, todos los indicadores en materia industrial, de producción, etcétera. Ahora, ¿por qué digo un escenario bifronte? Porque eso se le agrega una situación crítica en términos sociales, en términos de los asalariados y su poder adquisitivo, etcétera, ¿no? Y acá viene la discusión de fondo. Digo, nosotros tenemos un modelo productivo y esto involucra claramente a Santa Fe, que tiene también una situación bifronte, un lado A y un lado B. El lado A, que es muy potente, ha salido muy fortalecido de la pandemia, trae divisas, y el lado B es que también deja pasivos. Pasivos muy importantes, ¿no? Pasivos que impactan también en cuestiones demográficas. Nuestros grandes centros urbanos cada vez están más poblados y nuestro campo está cada vez más poblado, un campo que produce, que exporta, que genera divisas y con cada vez menos trabajadores rurales, que deja pasivos ambientales, que deja pasivos en materia de seguridad pública también, digo, porque estos desbalances demográficos generan caldo de cultivo en los grandes centros urbanos, en los conurbanos de Rosario y de Santa Fe, donde si bien es injusto relacionar delito con pobreza, también es verdad, o tan cierto como eso, es que las estructuras delictivas complejas en las que los que ganan son de otros sectores sociales, aparecen las financieras, los estudios de abogados, de contadores que lavan, etcétera, etcétera, los que en general ponen el cuerpo para que otros se lleven... Son los sectores vulnerables. Vulnerables y matan y mueran por esos negocios. Ahora bien, todo esto también es un pasivo de un modelo de desarrollo con sus dos caras. Y esto es lo que también tenemos que, de alguna manera, empezar a problematizar, empezar a poner en cuestión. El arraigo tiene que ser la política de reconstrucción de la Argentina. El agregar valor en origen tiene que ser parte de una política nueva de arraigo o reformulada de arraigo que permita que una familia, que un joven, una joven pueda construir un proyecto de vida en el lugar donde nació y no termine yendo a buscar algo que no encuentra en los grandes centros urbanos, desbalanceando una provincia como la provincia de Santa Fe, que es rica, pero es profundamente desigual en muchos sentidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros también desde nuestra práctica legislativa llevamos o impulsamos proyectos que apuntan a esto. Hemos presentado hace poco un proyecto que combina recuperar el Fondo Federal Solidario, que en la Argentina estuvo vigente del 2009 al 2018, cuando Macri lo derogó, vos recordás el mal llamado Fondo Sojero, que permitía que el 30% de lo que obtenía el Estado Nacional en concepto de retenciones a la exportación de soja y sus derivados fuera a las provincias y a los municipios, y a través de eso pudieran hacer obra pública, infraestructura para la producción, etcétera, y además agregarle un fondo federal devolutivo con un sentido reparador. El Fondo Federal Solidario va a las 24 jurisdicciones de manera igualitaria. El Fondo Federal Devolutivo actuaría, en caso de aprobarse, como algo similar a las regalías para las provincias petroleras, que se justifica esas regalías básicamente en que el petróleo, por ejemplo, es un bien no renovable, un recurso no renovable, y que por eso reciben esas regalías para ir reconfigurando otras formas de energía en el tiempo. En este caso, siendo un bien parcialmente renovable, la tierra, básicamente, y este modelo agrario nos lleva a eso, ¿no es cierto?, al desgaste, etcétera, se puede ir progresivamente reconvirtiendo a partir de esos recursos que vuelven a la provincia, ¿no?, entre otras cosas. Eduardo, se nos terminó el tiempo y seguramente vamos a seguir hablando el resto del año, así que muchísimas gracias. No, gracias por la invitación y perdón por hacerla larga. Por favor, no hay ningún problema.